¿Qué tal, compañeros? Me da mucho gusto saludarlos. Soy su amigo, el ingeniero civil Fortunato Gómez García. En esta ocasión traemos aquí el video número 1 del curso de diseño de estructuras de concreto. Vamos a ver entonces el tema del día de hoy, que se tratará de cómo elaborar las mezclas de concreto, que es el material que vamos a estar utilizando en nuestros diseños. Concreto reforzado. Para eso, permítanme presentarles aquí un archivo que tengo con unos apuntes, ¿sí? En donde vamos a ver entonces el tema de la preparación de las mezclas de concreto. Les quiero comentar, compañeros, de que en mi canal de YouTube tengo ya un video que le anoté aquí como el video número 1, en donde ya hablo también acerca de la preparación de las diferentes resistencias de lo que es el concreto. Les recomiendo, por favor, que vean ese video. Es un complemento a lo que les voy a mostrar aquí en este video. Búsquenme en YouTube como Fortunato Gómez García. ¿Sí? Es un video que se llama Tabla para dosificación de concreto. Les dejo aquí la dirección para que puedan acceder a él y complementen lo que es este primer tema. Bien, en aquel video que les estoy recomendando, hablo acerca de la utilización de esta tabla que he generado y que nos sirve para preparar las diferentes mezclas de concreto. Aquella versión le llamé mayo de 2020. Esta tabla la acabo de modificar, dijéramos que ya se llama agosto de 2020. ¿Qué es lo que le cambié con respecto a la tabla anterior? Cambié aquí en la primera sección donde dice consumo por metro cúbico de concreto, ¿sí? Cambié lo que es el material de cemento. En aquella tabla, en la anterior, el cemento lo tenía señalado por kilos. Ahorita estoy resumiendo ya la información y lo tengo ya generado por medio de la unidad de bultos. También hice cambio en la arena y en la grava, en donde anteriormente lo tenía en litros y ahorita ya lo estoy convirtiendo directamente a metros cúbicos. Esos son los cambios que hice con respecto a la tabla anterior. Esta tabla, compañeros, nos va a permitir elaborar nuestros concretos hechos en obra. Como les he mencionado anteriormente, el concreto, cuando es obra importante, debe de ser comprado directamente en una concretera. Es el concreto de mejor calidad. Pero para obra más pequeña, ¿sí?, podemos hacer el concreto en obra. Y aquí es donde entra esta tabla para poder hacer una correcta dosificación. Les menciono que la utilización de esta tabla, empezamos aquí por entrar a 3 secciones de tabla que tengo aquí, en donde el primer renglón habla del tamaño máximo del agregado, es decir, del tamaño de la grava. Tengo 3 tamaños de grava: la grava de 3/4 de pulgada, la grava de 1 pulgada y la grava de 1,5 pulgada. Generalmente, cuando compramos el material en las casas de materiales, la grava viene de muchos tamaños, es decir, no hay una granulometría controlada. Trae tamaños finos, medianos, gruesos, de tal manera que mi recomendación es que gravas normales, ¿sí?, de tamaño que nos venden en las casas de materiales, entonces usemos esta sección de la tabla, que incluso la tengo aquí remarcada, por eso se ve un cuadro más fuera de estos datos, para que utilicemos lo que es la grava de 1 pulgada. Pero aclaro,
Si en ocasiones llega grava más delgada, entonces tendrán que venirse a estos datos en donde marco gravas de 3/4 de pulgada. Me voy a referir entonces ahora a las gravas de 1 pulgada. El siguiente renglón dice resistencia a la compresión F'C en kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son las resistencias normales que utilizamos en obra, las más típicas, que van desde 100 kilogramos por centímetro cuadrado, 150, 200, 250 e incluso la de 300 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Estas son las resistencias que manejamos normalmente en la obra. Traigo aquí entonces la sección del consumo por metro cúbico y entonces estaríamos hablando de esta primera sección. La sección intermedia, ahí estamos hablando del consumo de materiales por cada bulto de cemento, por cada 50 kilos. Y en la tercera sección, la de acá abajo, estoy hablando en la proporción volumétrica, aquí lo dice del lado izquierdo. Es decir, ya estoy manejando entonces una proporción volumétrica de bultos de cemento con respecto a botes de arena o botes de grava. Los botes que se manejan en la construcción son los típicos de hojalata de 18 litros, aunque actualmente manejamos también las cubetas de pintura. Esas cubetas de pintura o de aceite que son de 19 litros son las que normalmente es nuestra unidad de medida en la construcción. A eso me refiero cuando digo botes de arena o botes de grava. Bien, entonces voy a mostrarles detalladamente cómo podemos preparar nuestras mezclas de concreto con esta tabla. Pero voy a hacer un ejercicio que también está en el otro video, ¿sí? Nada más para que vean las diferencias de cómo calcular la cantidad de materiales de cemento, grava y arena de aquel video con respecto a este, con los datos que he cambiado en la tabla. Miren, en este ejercicio se trata de hacer el colado de una losa maciza que tiene estas medidas: 4 metros de ancho, 5 metros de largo y 10 centímetros de espesor. Para saber qué cantidades necesito de concreto y de materiales, de cemento, grava y arena, lo primero que tenemos que hacer es cuantificar el volumen, es decir, multiplicar el espesor por el ancho y por el largo en unidades de metro. Al hacer esta multiplicación de esas tres cantidades, nos genera un volumen de 2 metros cúbicos. Eso es entonces el volumen de concreto que necesitamos para colar este elemento de losa. 2 metros cúbicos de concreto. Ahora, quiero saber cuánto material necesito, cuántos bultos de cemento, cuántos botes de arena, o metros cúbicos de arena y metros cúbicos de grava. Bien, entonces aquí en la tabla voy a preparar un concreto de 250. Tengo aquí los tres materiales, el cemento, la arena y la grava, en donde en la columna de unidad estoy hablando del cemento, que está por bulto, la arena por metro cúbico y la grava por metro cúbico. Donde dice tabla, son los datos que extraje de la tabla anterior que les estoy mostrando. 7.4 bultos, 0.52 de metro cúbico y 0.68 de metro cúbico de estos materiales. Les voy a mostrar en la tabla dónde están esos datos. Aquí me voy a referir a gravas de 1 pulgada en promedio. Y entonces la resistencia que quiero hacer es de 250, es esta que está aquí. Y los datos para el volumen por metro cúbico es la primera sección. Aquí dice consumo por metro cúbico de concreto. Entonces, los datos que le corresponden al concreto de 250 es, primero está el agua, aunque ahorita no la estoy tomando en cuenta, 192 litros de agua para 1 metro cúbico de concreto. Sino que ya viene aquí
7.4 bultos de cemento. Esos necesito para 1 metro cúbico. Aprendámonos este número. Pudiéramos llamarle el número mágico de los bultos de cemento para un concreto de 250. Se necesitan 7.4 bultos. De arena y grava se necesita, aquí están los datos, 0.52 de metro cúbico y 0.68 de metro cúbico de grava. Bien, estos son los datos que tomo de la tabla para ir al ejercicio y anotarlos aquí en esta columna donde dice tabla. Bien, con esos datos hay que multiplicar entonces el volumen de nuestro elemento que queremos colar. En este caso es una losa que ya calculamos su volumen en metros cúbicos, pero así le podemos hacer para cualquier elemento estructural, para una trave, para una columna, para una zapata o para varios de ellos, ¿no? Nada más hay que calcular el volumen de concreto que se necesita, lo multiplicamos ese volumen por estos datos que vienen de la tabla para un concreto de 250 y al hacer la multiplicación me está diciendo cuánto necesito de material. Aquí en donde la columna de total, entonces tengo que de cemento voy a ocupar 14.8 bultos para colar esta losa. 1.040 metros cúbicos de arena y 1.360 metros cúbicos de grava. Ese es el material que se necesita para colar esta losa. Lo voy a poner por aquí entonces ya de manera resumida. El 14.8 pues lo convierto a 15 bultos. Entonces necesitaría tener 15 bultos de cemento, necesitaría 1.040 metros cúbicos de arena y 1.360 metros cúbicos de grava. Estos son los materiales necesarios para colar este elemento de concreto. Bien, en la tabla anterior también tengo un dato, me voy a regresar aquí, en donde del lado derecho estoy hablando de la cantidad de varillas que se necesitan para esa losa maciza, es exclusivamente para losas macizas. Dice aquí que si leemos esto, varilla del número 3 a cada 15 centímetros en ambos sentidos, voy a necesitar 1.3 varillas por cada metro cuadrado de losa. Esa es la cantidad promedio que necesitamos para un armado de una losa. Entonces, en esta losa que tenemos de 4 por 5 son 20 metros cuadrados y entonces si quiero saber cuántas varillas necesito para hacer la parrilla de esta losa, ¿sí? Voy a multiplicar 1.3 piezas por los 20 metros cuadrados, ¿sí? Y me arroja un total de 26 varillas. Necesito comprar o tener ahí en la obra 26 varillas para poder hacer el armado de esos 20 metros cuadrados de losa. Este ejercicio también lo tengo en el otro video con otro más acerca de calcular el concreto para una columna. Espero que con eso les quede claro de cómo calcular los materiales, porque a veces cuando estamos en la obra y vamos a colar, digamos, 2, 3 columnas, nos preguntan los trabajadores, ¿cuántos bultos hacemos de cemento? Y pues esta es una manera entonces de contestar esa pregunta. Lo que yo hago es decir, voy a medir la sección de esas columnas que vamos a colar, cuánto tienen de ancho, cuánto tienen de largo y cuánto tienen de altura, cuantifico su volumen y multiplico por cuántas columnas vamos a colar, 1, 2 o 3, y luego lo multiplico por los datos de aquí de esta tabla. Si es concreto de 250, con que me aprenda estos 3 valores, ¿sí?, resuelvo ese problema. Estos son los números mágicos para el concreto de 250. ¿Sí? Y entonces ya puedo decirle, hazte tantos bultos y pues ya sé que si es un concreto de 250, ahorita les voy a mencionar la dosificación que también para decirles cuántos botes de arena y cuántos botes de grava para cada bulto de cemento podemos hacer. Bien.
Entonces, las diferentes resistencias del concreto, compañeros, hay que saber dónde las tenemos que colocar en la obra. Por ejemplo, el concreto de una resistencia de 100 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Ese generalmente lo colocamos en las plantillas. Las plantillas son las que están, digamos, en la cimentación. Cuando hacemos la excavación para las zapatas corridas o las zapatas aisladas, antes de colocar el acero de la zapata, tenemos que colocar una plantilla de concreto para que el acero no entre en contacto con la tierra, no se contamine y además tengamos una superficie lisa y plana para poder transmitir mejor las cargas hacia el terreno. Entonces colocamos normalmente una plantilla que es de 5 centímetros de espesor, lo más común, y la resistencia la hacemos de 100 kilogramos. Ahorita vamos a ver la dosificación para un bulto de cemento, cuántos botes de arena le tengo que poner y cuántos botes de grava para que me quede una resistencia de 100 kilogramos. Bien, la otra resistencia, la de 150, ¿sí? Ya es un poquito más resistente entonces el concreto. Ahí ya lo ocupamos para los firmes o para las banquetas. Los firmes dentro de la casa, el primer nivel, ¿sí? Cuando ponemos nuestro piso, dijéramos, nuestro piso de concreto, es un firme. Entonces podemos utilizar una resistencia de 150 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Alguna banqueta, algún firme en nuestro patio, con esta resistencia es suficiente. La resistencia de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado, esa la ocupamos generalmente cuando colamos castillos o cuando colamos cadenas de cerramiento, quiero especificar. Las de cerramiento son las cadenas que van encima de los vanos de puertas y ventanas. Esas se llaman cadenas de cerramiento. ¿Sí? Y castillos de pequeño tamaño, dijéramos 15 por 15, 15 por 20, 20 por 20. Ese tipo de castillos que no son principales en recibir la carga de la estructura, los podemos colar con una resistencia de concreto de 200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y la resistencia de 250, esa la ocupamos para columnas. Las columnas ya son elementos estructurales más importantes. Ya están destinadas a recibir la carga principal en una construcción, en una vivienda, en un pequeño edificio, o utilizamos concretos de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. También para colar las traves principalmente las que están en claro libre, pues necesita ser una resistencia de 250. Asimismo, las losas también tenemos que poner resistencias de 250 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Y aquí también estoy mencionando la cimentación. Las zapatas corridas o las zapatas aisladas de concreto, generalmente yo las hago de 250. Por ahí en algunos proyectos es aceptable que la cimentación, ¿sí?, sea con concreto de 200. Yo acostumbro ponerla mejor de 250. Por eso incluí aquí en esta sección de 250, aquí incluí la cimentación. Bien, aquí entonces es donde puedo hacer una ubicación de las mezclas de concreto. No sería correcto que un concreto de 250 lo utilizara para poner una plantilla. Estaría desperdiciando material, porque el concreto de 250 es más caro, lleva más cemento, ¿sí? Y al revés, no pondría un concreto de 100 para colar castillos, porque quedarían muy débiles, ¿sí? Se fracturarían. Entonces, cada resistencia de concreto tiene un lugar, digamos, específico donde lo podemos colocar. Bien, continuemos entonces con nuestra tabla, ¿sí?, para ver entonces los datos que les estoy mencionando, que de aquí podemos sacar toda esa información. Y en la tercera sección de aquí, de donde dice la proporción volumétrica, esto es básico que nos lo aprendamos cuando estamos en obra, porque la proporción volumétrica es lo que manejamos para dar instrucciones a nuestros trabajadores. Vuelvo al ejemplo de la grava de 1 pulgada, ¿sí?, que sería
tamaños promedio de finos, medianos y gruesos. Por eso me voy a esta sección de 1 pulgada. Y para el concreto de 250, ¿sí? Entonces, estos 3 números que tengo aquí, que es el 1, 4, 5, se refieren a que tendría que colocar, aquí dice del lado izquierdo, un bulto de cemento, aquí, o bultos de cemento sería 1, un bulto de cemento. Botes de arena, estaría colocando 4. Y botes de grava, estaría colocando 5. Recuerden, los botes son los de hojalata, los típicos que tenemos en la construcción. Entonces, si voy a fabricar un concreto de 250, ¿sí? Le voy a poner a un bulto de cemento, le voy a poner 4 botes de arena y 5 botes de grava. Para diferentes resistencias con estas gravas que le estoy mencionando, promedio de 1 pulgada, puedo entonces ver las dosificaciones para cada una de las resistencias que estoy mencionando aquí arriba. Para la de 100 kilogramos, a un bulto de cemento le pondría 7 botes de arena y 8 botes de grava. Para la resistencia de 150, le pondría a un bulto de cemento 6 botes de arena y 7 botes de grava. Para la resistencia de 200, le pondría a un bulto de cemento 5 botes de arena, 6 botes de grava. Y la que les estaba mencionando, la resistencia de 250, a un bulto de cemento le estaríamos colocando 4 botes de arena y 5 botes de grava. Entonces, aquí es donde ustedes van a encontrar la dosificación para cada bulto de cemento. En la primera sección que les mencionaba es la cantidad de materiales para fabricar 1 metro cúbico de concreto. ¿Sí? Bien. Entonces tengo aquí ya resumido lo que es la dosificación para el concreto. ¿Sí? Ahí está. Las resistencias de 100, 150, 200 y 250. Cuando ustedes quieran preparar una resistencia, dependiendo dónde lo vayan a colocar, con esta tablita ustedes pueden preparar sus dosificaciones y dar las instrucciones a sus trabajadores para que a un bulto de cemento le coloquen esta cantidad de botes de arena o esta cantidad de botes de grava. Si van a hacer medio bulto nada más porque necesitan poco concreto, pues es la mitad de botes de arena y la mitad de botes de grava de lo que dice aquí para la resistencia que ustedes quieran fabricar. ¿Sí? Bien, otra cosa que les quiero mencionar para el diseño de nuestros elementos de concreto es que el material, ¿sí?, de nuestro diseño se llama concreto reforzado. Es decir, tengo que saber cómo se fabrica el concreto, pero también tengo que saber características de lo que es el acero de refuerzo. Perdón. Entonces, las varillas que normalmente utilizamos en la obra, ¿sí?, son de una resistencia de FY 4,200 kilogramos sobre centímetro cuadrado. O se reconocen también como varillas R42. ¿Sí? Son las típicas varillas que encontramos en la obra. Y aquí tengo en una tabla datos que vamos a ocupar para el diseño de nuestros elementos estructurales. En la primera columna hablo del número de varilla, porque también así los podemos conocer por número, desde el número 2 hasta el número 8. En la segunda columna estoy hablando de esa misma varilla, pero ahora en relación a su diámetro. Y lo estoy manejando en centímetros y también estoy manejando el diámetro en pulgadas. Generalmente en la casa de materiales las varillas las conocen por el diámetro en pulgadas. Es muy difícil que lleguemos a una casa de material y que les pregunte por varilla del número 6. A lo mejor no la conocen así, pero si les dices varilla de 3/4, pues obviamente ese es el nombre por el cual las conocen. Entonces, su diámetro en pulgadas es digamos, el nombre por el cual se conocen a las varillas normalmente en la obra, los trabajadores y en las casas de materiales. Y aquí están las varillas. El alambrón, que es la del número 2, ¿sí?, es varilla de 1/4 de pulgada.
es la única que es lisa. Del número 3 hacia arriba, las varillas recuerden que ya están corrugadas. La del número 3, entonces son 3/8 de pulgada. La del número 4 es media pulgada. La del número 5, 5/8 de pulgada. La del número 6 son 3/4 de pulgada. La del número 7 la puse aquí, pero no es común, no es comercial, ¿sí? Y la del número 8 sería de 1 pulgada. Un dato muy importante que vamos a necesitar para hacer el diseño de los elementos estructurales es el área en centímetros cuadrados que tiene cada varilla. Es decir, viendo su sección transversal, que sería un círculo, dijéramos la sección transversal de la varilla con los diámetros que estoy mencionando aquí. Y necesitamos saber esa sección transversal, cuántos centímetros cuadrados representan de área, porque es el dato que después vamos a necesitar para los diseños de los elementos estructurales cuando estemos calculando el área de acero necesaria para resistir las fuerzas. Es muy importante esta columna, hay que tenerla por ahí a la mano para nuestros diseños estructurales. La varilla del número 2 tiene 0.32 centímetros cuadrados de área transversal. La del número 3, 0.71 centímetros cuadrados. Y la del número 4, 1.27. Y ahí está la del número 5, la del número 6, la del 7, que no es comercial, y la del número 8, que tiene 5.07 centímetros cuadrados de área transversal de acero. Y la última columna estoy hablando acerca del peso de la varilla por cada metro de longitud, ¿sí? La varilla del número 2, el alambrón, pesa 0.251 kilogramos por cada metro. Es decir, 250 gramos, 251 gramos por cada metro de varilla. Y aquí vienen entonces los demás datos para las otras varillas. Por ejemplo, la del número 3 pesa 557 gramos, 1 metro de varilla. La del número 4 casi pesa 1 kilo cada metro de varilla. Y aquí están entonces estos datos. Para el acero de 4200, que es el más común. Pero tengo aquí otra tabla, compañeros, de los aceros de más alta resistencia. Le conocemos como el acero de FY 6000 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Son aceros de diámetros más pequeños, ¿sí? Pero de resistencias más altas que también ocupamos en la obra. Principalmente los vamos a ver nosotros en unos ejercicios cuando estemos diseñando una losa de vigueta y bovedilla. El refuerzo adicional a la armadura para las viguetas lo vamos a hacer con acero de resistencia FY 6000. Y aquí están los diámetros en pulgadas que se manejan en esos aceros. 516, que es la más gruesa, y luego vienen hacia abajo las más delgadas, que sería la de 1/4, la de 316 y la de 532 avos de pulgada. Vienen aquí sus áreas en centímetros cuadrados, que son, les digo, un dato muy importante a la hora de estar haciendo el diseño. Allí están los centímetros cuadrados que tiene de sección transversal cada una de estas varillas y lo que pesan por cada metro cada una de ellas. Estos datos, sí, más bien estos que tengo, a ver, déjenme ver, estos que tengo aquí, ¿sí? De las varillas del acero FY 4200, están contenidos en la tabla que les estoy mostrando, en esta tabla, ¿sí? Que les voy a enviar este archivo también para que lo tengan, compañeros, la puedan imprimir y puedan cargarla a la mano para que cuando estén en obra y quieran realizar algún concreto de diferente resistencia, ¿sí? Puedan dar ustedes la proporción que tiene aquí abajo, la proporción volumétrica, y decir fácilmente, ¿sí? ¿Cuál es la dosificación que se necesita para diferentes resistencias? Bien, les decía de los aceros. Aquí están también en esta tabla los aceros que les estaba mostrando, el número de varilla, los diámetros en centímetros y en pulgadas. Incluso trae las distancias de traslapes de cada una de las varillas. Recuerden que cuando una varilla, estamos haciendo un armado y se termina la varilla, hay que añadirle otra,
mediante un cierto traslape, es decir, colocar una varilla encima de la otra y amarrarlas, ambas varillas. Esa longitud de traslape aquí está calculada para cada uno de los diámetros de esas varillas. Por ejemplo, si es una varilla del número 3 y la voy a traslapar, necesito que entonces tenga 40 centímetros de traslape entre una varilla y otra, ¿sí? Y entre más grueso sea el diámetro de la varilla, pues la longitud de traslape también es más grande. Para la varilla del número 4 ya se necesitan 50 centímetros de traslape. Bien, y aquí están entonces los datos que les estaba mencionando acerca del área en centímetros cuadrados para el acero de 4200. ¿Sí? El peso e incluso el número de varillas por tonelada. Esto lo explico en el otro video, al igual que los ganchos y las escuadras que aparecen también por aquí. Bien, compañeros, entonces esta tabla se las voy a enviar para que ustedes elaboren sus concretos. Por favor, practíquenle, háganme algunos comentarios o algunas preguntas, calculen diferentes dosificaciones para las resistencias de concreto. Yo ocupo siempre los datos de 1 pulgada, pero si me llegara a encontrar gravas muy finas en la obra, entonces tomaría los datos que corresponden a 3/4 de pulgada y estaría usando esta sección de dosificaciones. ¿Sí? Bien, normalmente entonces ocupo la de 1 pulgada. Y si voy a calcular materiales para por metro cúbico de concreto, entonces utilizo la primera sección de datos. Hagan entonces sus ejercicios, ¿sí? Cualquier duda, cualquier comentario, estoy aquí a la orden. Este es el video número 1 acerca de el material que vamos a utilizar para el diseño de las estructuras de concreto y que es muy importante que conozcamos las características físicas y mecánicas de los materiales, que en este caso sería el cemento, la grava y la arena para fabricar el concreto, y también las características de los aceros de refuerzo. Bien, compañeros, pueden ver este video las veces que sean necesarias. Hagan por ahí algunas anotaciones en su cuaderno. Cualquier duda que tengan, háganmela saber para tratar de esclarecérselas y entonces nos veríamos en el siguiente video. Por lo tanto, compañeros, les envío un cordial saludo. Sean felices. Nos vemos en el video número 2 de este curso de diseño de estructuras de concreto.